dos diodos de control, ¿vale? Con polarizaciones inversas entre ellos, ¿vale? Y que tenían sus patitas de control, las dos pegadas, ¿no? Y fue tan popular que lo hicieron ya parte de un dispositivo, el cual se llama TRIAC. Su símbolo es este, ¿sale? Y entonces fíjense que como nosotros estamos viendo aquí en el esquema de los dos SCRs, ¿vale? Es que se le congeló, creo que la pantalla. Ya se acuerda. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces fíjense que en la configuración de los dos SSRs no podemos distinguir el ánodo y el cátodo, porque para una patita hay un ánodo y un cátodo, ¿sale? Y para la otra patita está el ánodo y el cátodo del otro. Entonces simplemente les llaman aquí G1 y G2, o terminal 1 o terminal 2, no sé, dependiendo del datasheet. Me parece que utilizan más el nombre de terminal, ¿sale? Y tiene la patita de control. A veces aparece con el nombre de C, o a veces también aparece con el nombre de G, de gate o con puerta, ¿sale? Con puerta de control. Y bueno, ¿qué es lo más referente a este? Lo más referente a este es que, pues, permite circular las corrientes en ambas direcciones, ¿sale? Esa es la única diferencia con respecto al SCR normal. Tanto puede haber direcciones de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿sale? Y únicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que esté encendido. ¿Cómo hacemos eso? Metiéndole corriente al gate, ¿sale? Y no corriente constante, sino nada más con un pulsito que le demos de corriente, se pone a cómo apagamos ese, quitándole la corriente en las Profe. Bueno. Profe, no ¿Me se escuchó escuchan? lo que dijo. Sí, ok, se fue en un ratito porque ya está medio parpadeando aquí. Entonces les decía, ¿no? Tenemos que este dispositivo, pues, permite la corriente de arriba hacia abajo y también la corriente de abajo hacia arriba, y que está orientado por este hecho hacia hacia aplicaciones con corriente alterna. Recuerden que la corriente alterna para un diodo normal o SCR, pues solamente opera sobre un semiciclo. Y ya con este TRIAC opera en los dos semiciclos, tanto en el positivo como el negativo. Entonces, este de acá, pues me permite, de cierta manera, controlar cuánto va a pasar del voltaje de la parte de corriente alterna. Entonces, vamos a hacer el clásico dibujito. Y ahorita lo checamos, cómo opera. ¿Sale? Tenemos una fuente senoidal, tenemos el TRIAC, se llama TRIAC, ¿ok? Entonces le vamos a poner aquí el nombre de TRIAC. Y pues bueno, ¿cómo podemos ver su operación? Pues poniendo, ¿no? Poniendo en la señal de control, poniendo la alimentación y poniendo el voltaje
de la resistencia. Entonces, vamos a suponer que tenemos la senoidal así. Vamos a ponerle aquí como Bin, que es la senoidal. Tenemos ahora la señal de control o la G de gate, ¿sale? Vamos a tener vamos a hacer como si fuera un estado lógico, solamente para ver cómo está haciendo el proceso. Es el estado del triac. Y por último vamos a observar el voltaje en la resistencia. ¿Okay? Entonces, fíjense que únicamente va a funcionar cuando le meto un pulsito o corriente, ¿no? En el tiempo que yo quisiera ponerle, pues ese tiempo va a estar prendido y se va a apagar cuando se le quite la corriente, sale entre las terminales. Entonces, imagínense que yo le meto un pequeño pulsito de entrada al triac, ¿sale? Así. Y bueno, podemos ver el estado del triac. En el estado del triac, obviamente, cuando yo le meto el pulsito, se enciende, ¿sale? Y lo mejor de eso es, se mantiene encendido. Es como si fuera un flip-flop, ¿sale? Recordarán cómo funcionan los flip-flop. No necesito meterle mucho tiempo una entrada. Con un pulsito que le dé, se mantiene encendido. Y se va a apagar cuando no encuentre corriente entre las terminales. Eso es obviamente en los nodos de la señal senoidal de entrada, ¿sale? Porque en estos nodos yo tengo un voltaje de 0 y si calculamos la corriente por ley de Ohm en la resistencia, pues tenemos que es un voltaje de 0 entre la resistencia, me da 0. Y entonces se apaga. Y así se va a mantener apagado. ¿Cómo veríamos la señal de la resistencia, del voltaje en la resistencia? Pues como está apagado, no va a permitir la corriente, por lo tanto no va a haber voltaje. Cuando empieza a funcionar, ya permite el paso de la señal de entrada. Obviamente quita un poquito, ¿no? Recordar que los sistemas, los dispositivos semiconductores roban un poquito de potencial con el que empieza a hacer su operación básicamente en la teoría de bandas, ¿no? Necesita rebasar un potencial para que empiece a funcionar. Entonces, pero para cuestiones de, por ejemplo, de la luz, que son 110 volts, de 110 volts, ¿qué le va que le quiten 0.7 volts? O sea, casi nada. Si permitiera que toda la señal de entrada le pasara al voltaje en la resistencia, ¿ok? Y bueno, así va a quedar. Aquí, después de eso, pues ya no va a entrar la señal del semiciclo negativo, ¿sale? Y entonces, pues se va a ir a 0, ¿sale? A menos que yo otra vez le dé otro pulsito. Si yo le doy otro pulsito, ¿sale? Entonces, otra vez enciendo el estado del triac y se va a apagar otra vez en el nodo. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el voltaje en el resistor? Como ya es un triac, pues yo ya voy a permitir corrientes en el otro sentido. Pues voy a poder permitir pasar
la otra ondita. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Y bueno, si mantenemos esa porción de señal pasando y esa porción de señal que se está quitando constante, entonces estamos haciendo una variación de la señal de entrada, pues de manera continua, y eso se traduce en un voltaje virtual, ¿sale? Eso ahorita lo vamos a checar, ¿no? Entonces, si seguimos así con esta operación, igualmente quitamos ese tiempo. Entonces veríamos la señal del estado del TRIAC. Obviamente no la vamos a ver, ¿no? Pero sabemos que ese es el estado. De la siguiente manera. ¿Sale? Y nuevamente, igualmente, podríamos ver el voltaje de la resistencia. De la misma manera. No va a dejar pasar hasta que esté encendido. No va a dejar pasar hasta que esté encendido. ¿Sale? Y ahí está. Ese es el resultado de tener un control de pulsitos en la patita del gate. Bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Porque nosotros podemos encontrar el voltaje, ¿cómo le llaman ustedes? Eficaz. Se llama RMS, voltaje MRS, ¿sale? El voltaje MRS es básicamente el promedio de la señal. Y hablar de promedio tiene que ver con el periodo de la señal por la integral, ¿sale? De t medios, de menos t medios a t medios de la señal, ¿sale? De entrada. Entonces, al hablar de valor eficaz o valor RMS, estamos hablando prácticamente del voltaje resultante del área, ¿sale? No sé si vieron esta fórmula en electrónica o en circuitos eléctricos, pero así es como los dispositivos calculan el voltaje RMS cuando se mide, ¿sale? Las señales al que lo hacen, prácticamente calculan el área bajo la curva, ¿sale? Tanto de la positiva como de la negativa, ¿sale? Y calcular el área, pues es obviamente la integral. Y luego lo dividen entre el periodo que transcurrió, ¿no? El periodo de la señal. Que generalmente en el de la luz, el que nos proporciona la luz es de 60 Hz. O sea, a nosotros nos estamos recibiendo un voltaje de 110, aproximadamente 110 volts, con 60 Hz. ¿Sale? Aquí falta aparte al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque si yo calculo área positiva contra área negativa, se va a cancelar, ¿no? Entonces, por eso va al cuadrado. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que está pasando cuando yo calculo el valor RMS de esta resistencia, pues fíjense que le falta el área correspondiente, ¿vale? A lo que tuvo apagado la patita de control y por lo tanto estuvo apagado el triac, ¿sale? Eso es el restante del valor RMS. Entonces, básicamente, le estamos quitando parte de la señal, que significa quitarle parte del voltaje, y a su vez significa, como nosotros sabemos, que la potencia en un elemento es corriente por voltaje, o si es un elemento resistivo, cambiamos a voltaje
al cuadrado entre resistencia, cualquiera de los dos sirve, ¿sale? Y entonces estamos viendo que de manera indirecta estamos variando la potencia del dispositivo resistivo o de cualquier dispositivo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que yo le quite potencia a un elemento, a un dispositivo? Bueno, significa que de la energía que le estoy metiendo, solamente le voy a pasar cierto porcentaje de energía, ¿sale? Al dispositivo. Llámese un foco, llámese una plancha, una cafetera, un refri, una resistencia eléctrica, ¿sale? Le estoy quitando parte de la energía que debería consumir, ¿ok? Y eso es únicamente sin variar las propiedades de la resistencia o del elemento. Simplemente estamos variando cuánto le debería de meter de la señal, ¿sale? ¿Qué porcentaje de la señal debería de meterle? Entonces, este circuito, sencillo, así como se ve, es un control de potencia, ¿sale? Y entonces, ahora, pues necesitaríamos hacer básicamente una señal de pulsitos en la patita G, ¿sale? Eso es lo que tendríamos que hacer ahora. Muy bien, no sé si tengan aquí dudas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, en vez de quitarle esa porción de la señal, le quito la porción justamente a la mitad? ¿Sale? ¿Qué pasaría? Entonces, vemos el estado y en el estado está apagado. ¿Sale? Cuando siente un pulsito, el del tamaño que nosotros queramos de duración, que nosotros queramos, se va a prender, ¿sale? Se apaga cuando entra un nodo, ¿sale? Se mantiene apagado hasta que otra vez le meta un pulsito. Y se apaga otra vez en un nodo. Bien, lo que veríamos sería justamente veríamos la mitad del semiciclo, ¿sale? Eso es lo que veríamos, ¿sale? Y uno pensaría, y se distorsiona la luz, se distorsiona la temperatura, se distorsiona cualquier cosa que haga mi aparato eléctrico. No, no se distorsiona, aunque se distorsione la onda, la señal de entrada, no se distorsiona nada. ¿Por qué? Porque nuevamente el voltaje real o RMS está calculado por esta intervalo, y a su vez el voltaje, que aquí sería RMS, repercutiría, ¿no? en la potencia. Entonces, si yo le doy en la mitad del semiciclo, yo voy a obtener una potencia, ¿sale? Del 50% del total de lo emitido, ¿ok? Entonces, pues obviamente que si nosotros, por ejemplo, tenemos una resistencia y metiéndole el total nos da 100 grados, pues metiéndole esta a la mitad obtendríamos 50 grados. ¿Sale? Entonces, chequen si tienen duda del funcionamiento. Realmente está sencillo, ¿no? El único problema es pues, cómo le meto el pulsito, ¿no?
Y bueno, eso también no es tanto el problema, ¿sale? Realmente yo aquí le puedo poner, no sé, una fuente de 5 volts pegadita y emitir pulsitos con un micro, con un 555, ¿sale? Sin problemas. El problema es que si yo no le doy exactamente el tiempo exacto, tanto en el positivo como en el negativo, entonces sí va a haber variaciones de la señal de salida, variaciones de luminosidad, variaciones de temperatura, etcétera, ¿ok? Entonces, forzosamente necesitamos de que los tiempos sean exactamente los mismos, ¿sale? El tiempo en apagado, vamos a ponerle tiempo en apagado, tienen que ser los mismos y no nada más para la primera onda, sino para la siguiente, ¿sale? Entonces necesitamos que ir continuamente en dónde se encuentra el nodo, ¿sale? Siempre vamos a estar preguntando, ya llegó el nodo para hacer el tiempo, ¿sale? Y después encender. Básicamente de eso se trata hacer un sistema digital. Es preguntar si ya llegó el nodo, si ya llegó, entonces hacer como una especie de delay, un retardo del tiempo que nosotros queramos, ¿sale? Y luego mandar un pulsito de la duración que ustedes quieran, ¿sale? Y ya, así se acaba este problema. Bueno, El nodo sería la parte donde cruza la señal del voltaje de sí, entrada con respecto a la gráfica, ¿o a cuál se sí, refiere? exacto. Sí, es ese. Va. El nodo en una señal sinusoidal significan los cruces por cero, ¿sale? Esos son los nodos en una señal sinusoidal. Los cruces por cero. Entonces, siempre vamos a estar preguntando, ¿ya llegó el cruce por cero? Si no ha llegado el cruce por cero, no puedo hacer eso, de esperarme, ¿no? Hasta mandar la señal. Entonces, había una solución, ¿no? Que a mí me habían enseñado y que no servía muy bien, que era, ok, pues tú constrúyete una señal, un generador de pulsitos, ¿sale? Tú bien sabes que son 60 Hz, ¿sale? 60 Hz de la señal senoidal que nos están dando, de la luz. Pues entonces pon un pulsito de 60 Hz igual. Recuerda que el tiempo que hay de aquí a acá, pues es el mismo que hay entre nodo y nodo, ¿sale? Y pues ya nada más varíale qué tanto, no, o sea, nomás déjalo así, ¿no? Que sea un pulsito de 60 Hz. Y pues a veces sí funciona bien, pero a veces no. La causa ante estas variaciones de que a veces no funciona es que no siempre nos van a entregar 60 Hz, ¿sale? La luz no siempre es perfecta. A veces viene con 55 Hz, a veces viene con 68 Hz. O sea, no es una frecuencia exacta, ¿sale? Más o menos te la tratan de vender la CFE como 60, pero es mucha la variación, ¿sale? Entonces, pues ya no tiene sentido generar unos pulsitos. Lo que sí cobra sentido es checar cuando hay cruce por cero. Cuando tenemos 0 volts, ¿sale? Ahí sí nos arrancamos. Muy bien. Entonces, otro de los problemas que se tienen es, estoy manejando luz, son corrientes excesivamente grandes, ¿sale? Es más, si quiero controlar la temperatura de una plancha, la plancha jala mucho corriente, ¿sale? Entonces, pues resulta difícil manejar sistemas digitales. Los sistemas digitales, recuerden que solamente consumen 20 miliamperes. Si yo le meto más, se muere. Entonces, para ese problema, existe un elemento que se llama fototriac.
Este fototriac básicamente es un triac interno. Tengo un triac interno en esta cajita. Pero además, la señal de control de este triac, ¿sale? O la patita gate, es sensible a la luz. Y tenemos otro elemento que es un diodo emisor de luz, ¿sale? Un LED. Y este LED, pues básicamente pasa o emite unas de luz, ¿sale? Con una frecuencia tal que la patita gate del triac sea sensible, ¿ok? Entonces, así es como se acciona este triac con luz. Entonces, si se alimenta con luz, entonces fíjense que yo voy a tener una barrera en el cual yo voy a tener corrientes pequeñas, ¿sale? Y del otro lado yo voy a tener corrientes grandes. Es bonito de la electrónica de potencia, ¿no? Que siempre va a haber un dispositivo muy a mi platique entre el sistema lógico digital y el sistema de potencia, ¿sale? Estos dispositivos se llaman optoacopladores, ¿sale? O básicamente dispositivos de optoelectrónica, los que hacen que platiquen sistemas digitales con sistemas de potencia. Y lo hacen por luz, siempre por luz. Entonces, pues aquí ya no necesito pegar las tierras. Vean, es lo bonito de este dispositivo. Ya no necesito pegar las tierras. Entonces, cada quien trabaja de manera aislada, sin tener que ver con el otro, ¿sale? Y el único medio de comunicación es la luz. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Para el circuito que teníamos acá con la patita Gates, ¿sale? Tendríamos que meterle una resistencia solamente para el control de la corriente hacia el triac normal, ¿sale? Entonces aquí vendría el gate del triac de verdad, del triac de potencia. ¿Sale? Esto lo vamos a pegar a tierra o a la tierra de referencia de la potencia. Y ahora sí, ponemos aquí nuestra resistencia, ¿ok? Y aquí quedaría la fuente. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Este fototriac se activa. Obviamente, nosotros estamos viendo que tenemos por todos lados señal senoidal. Entonces, también se va a apagar cuando exista un nodo o un cruce por cero, pero lo vamos a activar nosotros con un pulsito, ¿sale? Mediante luz. Entonces, los dos se apagan al mismo tiempo, porque tenemos alimentados a la fuente, ¿sale? Pero cuando prendemos uno, que es el fototriac, ¿sale? Ese va a emitir una corriente y automáticamente prende el otro. Básicamente están sincronizados, ¿no? Los dos se apagan
y los dos se prenden al mismo tiempo. Entonces, esta resistencia es únicamente para controlar la corriente, que no gaste mucho, básicamente, que no gaste mucha corriente, pero que se pueda encender, ¿sale? Vamos a ponerle que esta es de control. Y esta resistencia es, es la que simboliza el dispositivo a controlar, que puede ser, bien puede ser es el de la práctica, bien puede ser foco, ¿sale? Así de sencillo. Y bueno, ya nada más nos preocuparíamos por la parte de cómo demonios puedo localizar un cruce por cero, ¿sale? O un nodo en la señal. Entonces, Profe, ese... ¿puedes tantito el pizarrón a la derecha? Así, gracias. Un segundo. Sí. Entonces, esa pregunta, pues, en algún momento yo me lo cuestioné porque no me enseñaron esto a mí. Y entonces trataba, ¿no? Trataba de comprar dispositivos, básicamente, que me dieran un cruce por cero y no tenía buenos resultados. Entonces, en algún momento, en una clase de electrónica, yo hice una fuente de conmutada, se llama, que es a partir de la luz hacer una fuente de más menos 12 o de más menos 15 volts. Y lo primero que tienen estas fuentes en cuanto a la arquitectura es que del enchufe viene a un transformador, ¿sale? Que me baja el voltaje, no sé si se acuerdan de eso. Y bueno, lo único que hace es bajar el voltaje, es la misma onda, pero después de ahí viene a un dispositivo que convierte la energía alterna a energía de corriente directa, ¿sale? Ese dispositivo es un puente de diodos. No sé si alguna vez hicieron esa fuente. Si no la hicieron, pues qué mal, no Sí, aprendieron profe. mucho. Con el profe Hicieron- Chacho hicimos la fuente simétrica. Ándale, la simétrica. Nosotros le decíamos la conmutada. La simétrica. ¿Sale? La fuente simétrica básicamente es así. ¿Sale? Aquí tenemos la alimentación. ¿Sale? ¿Y qué es lo que nos arroja? ¿Qué es lo que nos arroja de señal? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Dividiría, ¿no? La señal, se nos dan en dos, ¿no? Que por un lado La nos daba rectificaba. Ajá, exacto. La rectificaba, pero la hacía onda completa. Y que el negativo de la onda lo volvía positivo. ¿Sale? Básicamente lo que hacía era así. ¿Sale? Y entonces dije, ya más o menos sé cómo identificar un cruce por cero, ¿sale? De manera, entre comillas, si este circuito me está haciendo esto de convertir la corriente alterna en un rectificador de onda completa con todos positivos, pues yo ya podría de cierta manera observar, ¿no? Observar la parte de los cruces por ceros. Y ahí luego se ve, ¿no? Antes de
meterle el filtro y la resistencia que va a la fuente, yo ya eso ya no lo puedo, porque esta me está dando los pulsitos, o más bien los cruces por cero, pues ya más o menos legibles. Es más, ¿qué pasaría si yo invierto la onda? ¿Sale? Si yo invierto la onda, lo que tendría, ¿sale? Ya invertida, pues sería esto. ¿Sale? Y entonces ya se vuelven más evidentes los cruces por cero, ¿sale? ¿Ya lo vieron? Entonces, necesito de un dispositivo o un arreglo electrónico que me invierta la onda. Y esto es básicamente un transistor, ¿sale? Un transistor. Ahora, fíjense que estamos aquí trabajando en el puente de diodos, estamos trabajando en corrientes altas, es circuito de potencia todavía. Por lo tanto, necesito otra vez, pues, pasarlo a un dispositivo de aislamiento, ¿sale? Que me permita aislar, valga la redundancia, esta corriente con la corriente digital que necesito medir, ¿ok? Entonces, hay otro dispositivo que se llama optoacoplador. A lo mejor ya lo han utilizado. Este optoacoplador es igual un LED. Y este LED va a un fototransistor. ¿Sale? Obviamente en la base de este fototransistor es sensible a esta luz, a esta frecuencia que emite este diodo. Profe, ¿no es como ¿Sale? si hiciéramos un tacómetro o con eso no se hace un PWM? Bueno, un lector de PWM. Sí se puede hacer sí se puede hacer un lector de PWM con esto. Estos arreglos tienen una infinidad de propósitos y usos que no tienen idea, de verdad. A mí me reencanta. Nada más que lo hacen con otras maneras, otros dispositivos que pues yo ya no sé utilizarlos, me da flojera y pues básicamente a mí me gusta utilizar lo que a mí se me ocurre, ¿sale? Entonces, pero sí, ¿no? Estos tienen una gama de usos como no tienen idea. Hay unas cosas que se llaman variadores de frecuencia, que es para el control de motores de corriente alterna. También se utilizan estas cosas. Los encoders, ¿no? Sí, también los encoders. O sea, básicamente estos sirven para todo. Simplemente hay que ver qué vamos a aislar. Esto de los encoders es para cuando están separados, ¿sale? Cuando tenemos el fotodiodo y aparte tenemos el fototransistor, ¿sale? Pero en este caso es un solo dispositivo, ¿sale? Es un solo dispositivo. Entonces, pues ya no pueden medir las revoluciones del encoder porque ya es uno solo. Lo que tendríamos que hacer es conseguir aparte el fotodiodo y conseguir aparte el fototransistor. ¿Sale? Ok. Y entonces, pues ya, ¿no? Ya tenemos la división de corrientes. Ya podemos trabajar con corrientes. Ahora les decía, ¿cómo invierto la señal? Lo hago con una compuerta Con una compuerta, con sí. una compuerta, perdón, NOT, pero en electrónica, que es un transistor, que de hecho aquí está este transistor. ¿Sale? Esto lo voy a hacer así. Aquí le voy a poner una resistencia. De aquí mismo saco la señal. ¿Sale? Y este de acá lo alimento a positivo.
a 5 volts. Y bueno, aquí pues yo voy a tener la señal roja. Y lo mejor de todo, si yo en la señal azul, yo tengo de 0 a 110 volts, ¿sale? En la señal roja, lo más bonito es que yo voy a tener de 0 a 5 volts, ¿sale? Por el simple hecho de aislarlo. Vean qué bonitos son todos los dispositivos que hacen fotoelectrónica. Y hay muchos fototransistores, fotodiodos, fototriacs, quién sabe qué, demasiados, yo ya ni siquiera sé para qué se ocupa, pero es tanta la utilidad y la necesidad de aislar circuitos que son de verdad muy sólidos. Entonces, este de acá es la Tierra, pero ojo, es la Tierra digital, ¿sale? No vayan a creer que también es la Tierra de la parte de potencia. Y ya, si yo lo pongo a un sistema digital, llámese Arduino o PIC o lo que ustedes quieran manejar, ¿sale? Incluso una FPGA, y yo meto al módulo ADC, ¿sale? Si yo lo meto al módulo ADC, fíjense que yo podría leer todos los valores de esta señal, ¿sale? E incluso yo no necesito meterlo al módulo ADC, aunque lo meta a un pin digital, ¿sale? Yo nada más estoy esperando a que la lectura sea un 1, ¿sale? Si lo quiero ver como pin digital. Si yo lo quiero ver como señal analógica, voy a estar esperando a que me dé más o menos 1023, que son el valor máximo para un módulo ADC de 10 bits, ¿sale? En cualquiera de los dos pines funciona. El ADC pues me va a barrer todos los valores. Y en digital pues voy a señal en digital. Si yo le meto esta señal, pues para un pin digital lo único que vería sería algo así. ¿Sale? Cuando se va apareciendo a 5 volts, lo cambia a 1. ¿Sale? Si empieza a bajar, lo toma como 0. ¿Sale? Y así se va. Entonces, con cualquier pin que ustedes quieran cacharlo, llámese digital o llámese analógico, lo podemos hacer. ¿Ok? Y entonces ya así estaría la parte de checar el cruce por 0. Y entonces, ya por último, nosotros vamos a sacar un pin en el cual yo le voy a poner los pulsitos, ¿sale? Los pulsitos necesarios para que se prenda este fototriac, ¿sale? Obviamente este también va a tierra digital, ¿sale? Entonces vean, estamos haciendo un sistema de control, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo la salida, ¿sale? Estoy midiendo la salida, hago realimentación de la salida básicamente. Con esa realimentación, yo calculo el retardo y lo mando, ¿sale? A la entrada del sistema, que es el fototriac, y ahí está. Entonces, este sistema electrónico, es un sistema realimentado, ¿sale? Y bueno, ¿cuál va a ser la misión de nosotros? La misión de nosotros es hacer un dispositivo
que básicamente es esto, pero que en el Arduino, mediante el ADC o mediante un PIC, el que ustedes quieran hacerle, yo le voy a meter una señal analógica de 0 a 5 volts, ¿sale? Y yo voy a tener a la salida básicamente un retardo en el pulso de activación del TRIAC que corresponda de 0 a 100% de la potencia. ¿Sale? Eso es, a fin de cuentas, lo que yo quiero. Entonces, por aquí, en el Arduino que está aquí en rosita, le vamos a poner, para el módulo ADC, ¿sale? Un potenciómetro. Entonces, con ese potenciómetro, yo voy a decir, a ver, si yo quiero el 100%, pues básicamente, tárdate nada. Así como encuentras el nodo o el cruce por cero, pues básicamente ahí avienta tu pulsito para activar el TRIAC, ¿sale? Si yo quiero 0%, pues básicamente tú avienta ese pulsito casi hasta el tiempo en el que va a suceder el ciclo negativo, ¿sale? Entonces, esto, por ejemplo, y si queremos 50%, pues tú vas a lanzarlo, vas a retener el valor hasta la mitad del medio ciclo para tener 50%. Entonces, ya con todo esto, ¿sale? Ya con todo esto, no se preocupen, ahorita se los voy a enviar el circuito, ya con el número de serie de los dispositivos, ¿sale? Para que ya lo vayan checando, comprando, etcétera. Y bueno, fíjense ahora, la señal senoidal, de aquí a acá, ¿sale? Sabemos que tiene una frecuencia de 60 Hz. Ya lo puse acá, ¿no? 60 Hz, ¿sale? Ahora, vamos a recordar los cruces por cero, la señal de cruce por cero, que era la rojita, ¿sale? Que básicamente es esta, los cruces por cero. ¿Sale? Fíjense que el periodo de esta señal ahora es de aquí a acá. ¿Qué relación tiene con la senoidal? Perdón, no lo alcancé a escuchar bien, profe. ¿Qué relación tiene con qué, perdón? La senoidal tiene 60 Hz. La señal de cruce por cero, que es la roja, de acá arribita, ¿qué relación tiene con respecto a la señal senoidal? Es la mitad de la senoidal, ¿no, profe? Es la mitad, gracias. Por lo tanto, si es la mitad, entonces la frecuencia es el doble, ¿sale? Si hablamos de mitad del tiempo, pues nada más hay que calcular el periodo, y el periodo es 1 entre f, ¿sale? Es decir, 1 entre 60, quién sabe cuánto sea. Y por lo tanto, entonces, el periodo de esta señal tendría que ser de 1 entre 120, ¿sale? ¿Sí o no? Ahí, así de sencillo. Entonces, este periodo de 1 entre 120 es el importante. Y ahorita van a ver por qué. ¿Cuánto es 1 entre 120, por cierto? Como 10 milisegundos. 5, 7, 8 más o menos. ¿No? 8.333. 8.333 milisegundos, ¿sale? Y bien, ahora,
como les decía, ¿no? En cuanto al gate, vamos a ponerlo de color verde. Si yo quiero el 100%, ¿sale? Pues yo básicamente cuando siento el cruce por cero, pues ahí hago eso, ¿sale? Para que todo el estado de la serie prácticamente quede en la totalidad, ¿sale? Y ahora la pregunta es, ¿y si yo quiero el 0%, ¿sale? Lo tendría que hacer más o menos aquí, ¿no? El pulso. Eso significaría que mi periodo, perdón, mi tiempo máximo de hacer el retardito en el gate ¿Profe? Ya valió. Y aparte ya se terminó. Ay, ya se te trabó la pantalla, ¿no? Sí, se trabó, ¿no? Creo que ya no tiene luz. ¿no? Oh, Bueno, ahí está. ya está casi a nada de irse, ya está parpadeando demasiado. Pues si quiere dejarnos la Ok, clase aquí, profe, ya nada más faltan 2 minutos. ok. No, digo, Bueno, lo digo ya por no, usted. sí, no te preocupes. Ya nada más para terminar, fíjense que el tiempo máximo para retardar el pulso en la señal gate del TRIAC es máximo de 8.33, ¿sale? Eso quiere decir que de 8 o 8.33, lo que ustedes quieran manejar, es el 0%, ¿sale? Y que 0 es el 100%, ¿sí están de acuerdo? En cuanto al tiempo de retención, ¿sale? Que le estoy llamando aquí TAP. Entonces ustedes ya hacen una regla de 3 para calcular el porcentaje que yo quiero, ¿sale? Entonces, nuevamente, si 8.33 milisegundos es a 0% y 0 milisegundos es a 100%, entonces, para una potencia X, pues ustedes harán su reglita de 3, ¿sale? Y eso le tenemos que poner en el delay, el X. Y eso sería ya el tiempo que yo quiero retardar. Obviamente lo voy a adquirir con un ADC y hago otra conversión, etcétera. Eso lo vamos a ver la siguiente clase en la práctica, ¿no? Para que ustedes ya vayan viendo. Bueno, nos vemos. Espero que ya más o menos vayan quedando claro cómo trabajan los que sale.